Conozco a un hombre cuya vida fue una vida difícil. En su juventud se rodeó de malas amistades. Y como suele suceder en tal caso, esta persona empezó a hacer cosas que no son convenientes. Siguiendo en ese mismo camino, este hombre conoció las drogas y se enredó en este vicio tan dañino para el ser humano. Por años él estuvo sumido en esa situación. Y para colmo de la situación, él practicó también la brujería. Y ustedes pueden imaginarse a una persona en esos caminos. Es una vida realmente difícil. Pero algo sucedió en aquel hombre. Y es que cierto día, oyendo el mensaje de Dios, se encontró personalmente con Cristo. Y ese fue el final de esa vida difícil, de esa vida trágica, cuando se encontró aquel hombre con Cristo. Y hoy es un pastor que predica el Evangelio del Señor. Yo quiero esta tarde hablar un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Y el tema que quiero tratar con ustedes se titula Un encuentro transformador con Cristo. Lucas 8:26 dice la Escritura lo siguiente. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un encuentro transformador con Cristo.
Yo quiero esta tarde iniciar hablando de la trágica condición en la que se encontraba este hombre. Y los evangelios abundan en información sobre cómo era el estado en el que vivía esta persona de la que se nos relata en el pasaje. El evangelio de Mateo nos dice que este hombre era un hombre violento. El hecho de ser tan violento, dice la Escritura, que nadie podía pasar por aquel camino en el cual el hombre andaba. El Evangelio de Marcos nos dice que este hombre despertaba la compasión de las personas que lo veían, porque siempre de día y de noche andaba gritando por los montes, andaba gritando por los desiertos, vivía una vida de esta forma. Cuando aquellas personas de los alrededores de este lugar miraban al hombre, sentían compasión por él. Pues la Escritura dice que el hombre tomaba piedras en sus manos y se hería con ellas el cuerpo. Hermanos, la condición de este hombre era una condición verdaderamente trágica. Y el pasaje bíblico que estamos considerando nos dice también lo mismo. Pues dice la Biblia que este hombre también estaba gobernado por el poder satánico. Y dice la Escritura en 2 ocasiones en el pasaje que hemos leído, de que los demonios habían tomado el control de este hombre desde hacía mucho tiempo. Entonces podemos nosotros entender la necesidad que este hombre tenía de una transformación en su vida. Y si esto fuese poco, estimados amigos y hermanos, se nos dice de que este hombre también estaba alejado de su familia, porque él no vivía en su casa, sino que él tenía su casa en las cuevas que había en aquellos lugares. Yo entiendo de que tener una familia es una bendición muy grande, porque en la familia hay apoyo, en la familia hay cuidado cuando uno está enfermo o está en alguna otra situación. Pero este hombre no tenía esa bendición. Se encontraba en una situación muy difícil. Entonces alguien pudiera preguntarse, ¿puede Cristo cambiar la vida de una persona que está hundida en el pecado o que está bajo las cadenas de Satanás? La respuesta es que sí. La Escritura dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Juan escribió que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Así que si un hombre o una mujer desea cambiar su estilo de vida, desea tener una transformación, Jesucristo es la respuesta. No hay caso perdido para Dios. Él puede salvar a cualquier pecador que tenga el deseo de acercarse a su presencia. Una situación muy trágica. Y quizás yo esta tarde estoy hablando a alguien que quizás a la distancia está pensando: yo estoy en una situación semejante a la de ese hombre. Me encuentro atrapado, me encuentro sin salida, no sé qué hacer. Amigo, la salida está en el Señor Jesucristo. Ahora veamos lo siguiente, mis hermanos, en segundo lugar. A este hombre trataron de ayudarle. Pues el pasaje bíblico que nosotros hemos leído dice que a él le ataban con cadenas y le ponían unas pelotas de hierro pesadas en sus pies llamadas grillos. Entonces habían personas interesadas en que este hombre no continuara en el mismo estilo de vida que llevaba. ¿Quiénes eran los que lo trataban de ayudar? Seguramente, hermanos, eran sus padres. Y sus padres quizás hasta habían clamado a Dios para que Dios hiciera la obra en ese pobre hombre y cambiara de vida. Quizás los padres muchas veces no podían dormir en la noche pensando en su hijo que andaba allá en la soledad, en el desierto, en las cuevas, causándose daño. Quizás quienes trataron de ayudarle fue su esposa. Quizás ella lloraba
Lloraba y lloraba, tratando de hallarle una solución a la vida de este hombre. Quizás sus hijos trataban de forma infructuosa de controlar a su papá y le decían quizás: papá, cambie de vida, papá, ya no siga en eso, papá, ¿qué le pasa? Papá no puede continuar así, se va a morir. Quizás, hermanos, quienes trataban de ayudarle eran sus amigos. Porque todos aquellos que tienen buenos amigos jamás los van a inducir al mal, sino que los amigos van a procurar siempre guiar a las personas a quienes ellos aprecian a que caminen por la senda derecha. Y este hombre quizás tenía muchos amigos. Y estos amigos, cuando lo veían así, trataban de ponerle cadena en sus manos, trataban de atarlo de los pies, trataban de encerrarlo en la casa a fin de que él no continuara en esa situación. ¿Pudo alguien ayudarle? ¿Pudieron sus padres ayudarle? ¿Pudo quizás su esposa ayudarle? ¿Pudieron sus hijos ayudarle? ¿Pudieron sus amigos ayudarle? No, no pudieron ayudarle. Porque el único que puede obrar en una situación como esta es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se atravesó todo el mar de Galilea para ir a buscar a este hombre y obrar en su favor. Estimados amigos que me escuchan esta tarde, el Señor Jesucristo también les está buscando a ustedes porque quiere salvarle, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Él es el que nunca falla para sacar al ser humano de la miseria en que vive. Aun cuando ha pasado mucho tiempo en esa situación, hay esperanza. La esperanza está en el Señor Jesucristo. Yo quiero hablar no solo de la condición en la que el hombre se encontraba, no solo de los intentos fallidos por ayudarle. En tercer lugar, quiero hablar del poder espiritual detrás de este hombre sin Cristo. ¿Y qué nos enseña la Escritura en este pasaje bíblico? Bueno, la Escritura tiene mucho que decirnos en cuanto a este punto, porque la Biblia dice que este hombre estaba gobernado, estaba poseído por demonios. Si ustedes se fijan, hermanos, cuando el Señor le pregunta al hombre: ¿cómo te llamas?, el hombre dice que se llamaba Legión. Nos enseña la historia de que una legión de soldados romanos estaba compuesta por 6,000 hombres. Quiere decir de que cuando este hombre dijo que se llamaba Legión, estaba dando a entender que dentro del hombre había una multitud enorme de demonios que estaban dominando su vida. Había un poder espiritual detrás de este hombre. Lo que él hacía no era algo natural, era que estaba bajo la influencia del maligno, de los demonios. Yo quiero decirle a los amigos que solamente Jesucristo es el único que puede tener dominio sobre el poder espiritual del mundo demoníaco. El hombre no había podido ayudarse a sí mismo. Y se nos hace entender que este poder espiritual que estaba detrás de este hombre lo estaba destruyendo, hermanos. Es que así obra Satanás. Satanás no lo va a volver una mejor persona a usted. Satanás no lo va a ayudar a ser una persona decente, una persona de bien en la sociedad. No. Satanás lo único que hace es destruir al ser humano. Y la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que había hecho con este hombre. Había destruido a este hombre físicamente. Ese hombre andaba en su cuerpo marcas por las heridas que se había causado con las piedras. Al ver a ese hombre causaba temor, porque me imagino que era un hombre que andaba sucio, maloliente, que andaba desnudo, que no comía bien y por tanto su cuerpo estaba dañado extremadamente.
Satanás y los demonios lo habían destruido mentalmente. El hombre no estaba cuerdo, no estaba en sus cabales. El hombre había perdido su juicio cabal. Satanás lo había destruido socialmente. Nadie podía acercarse al hombre. Él no tenía amigos. Él no tenía familiares a su lado. No tenía nadie, porque nadie se atrevía a acercar por temor a que él pudiera hacerles algo. Pero si esto fuese poco, este hombre también, los demonios lo habían destruido espiritualmente. Porque el plan de los demonios para este hombre era conducirlo a la muerte. Porque los demonios y Satanás saben que cuando un hombre o una mujer mueren sin Cristo, no les espera otra cosa más que la condenación. Y estos espíritus malignos trataban de hacer que este hombre se muriera en esta situación para que se condenara. Mire, pero Dios no obra así. Dios nos bendice cuando venimos a Él. Nosotros los creyentes venimos al Señor golpeados de la vida. No todos tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Venimos ya teniendo marcas en nuestra vida. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos trató con misericordia. Nos ha tratado con gracia. Ha tenido paciencia con nosotros. Y al comparar lo que antes éramos a lo que ahora somos, podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo, porque el Señor Dios Todopoderoso nos ha cambiado la vida y también ha cambiado el rumbo eterno hacia el cual nuestra alma se dirigía. Este poder espiritual que había detrás del hombre no solo ejercía dominio sobre él, no solo lo estaba destruyendo, sino que la Biblia nos dice que este poder espiritual está sometido a la autoridad de Cristo. En el versículo 28 de este pasaje bíblico, los demonios le dicen al Señor: te ruego que no me atormentes. En el versículo número 31 dice la Escritura: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En el versículo 32, en la parte segunda, dice que los demonios le rogaban que los dejase entrar en los cerdos que estaban allí comiendo cerca. Hermanos, los demonios están rogándole a Jesucristo que no los maltrate, que no los atormente, porque ellos lo conocían. Ellos sabían quién era Jesús de Nazaret. Ellos sabían que era el Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían que era capaz de echarlos de aquella región, que el Señor era capaz de sacarlos de aquel hombre y era capaz de enviarlos al abismo, a la condenación. Miren, es un error seguir a Satanás en sus caminos, porque Satanás y sus demonios han sido ya vencidos en la cruz del Calvario. Si alguien sigue a Satanás, está siguiendo a alguien que está condenado al fracaso. Y estos demonios reconocen la autoridad del Señor Jesucristo. Alguien dice que a mí, mire, predicador, el diablo me tiene atrapado y yo no puedo escapar del diablo. ¿Cómo no? Sí puede escapar del diablo. ¿Cómo se logra eso? ¿Con la psicología? No. ¿Con la sociología? No. ¿Con la filosofía? No. ¿Con la preparación académica? No. ¿Con la religión? No. Se logra teniendo en el corazón a Jesucristo de Nazaret, al Señor que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. No hay poder que iguale el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, este pasaje presenta algo extraño. La Biblia dice que cuando Jesús se encontró con el hombre, Jesús mandó a los demonios que salieran del hombre. Los demonios le pidieron permiso para poseer a un montón de cerdos que habían comiendo cerca ahí. Y la Biblia dice que el Señor les dio permiso. Nos dice la Escritura de que cuando los demonios entraron en los cerdos se fueron a un abismo y cayeron al mar
y en el mar se ahogaron. Pues sucedía de que habían personas cuidando estos cerdos. Y la palabra de Dios nos dice de que esos que cuidaban los cerdos salieron a avisarle a la gente que vivía en los contornos de aquel lugar lo que había acontecido con el endemoniado y con los cerdos. Y la Biblia dice que ellos no solo avisaron en los contornos, sino que fueron hasta la ciudad a avisarle a la gente el gran milagro que había acontecido y la situación que había una pérdida económica con relación a los cerdos. La Biblia nos dice que toda la gente de los alrededores se juntó cerca de donde estaba Jesús. Y vamos a leer, hermanos, lo que dice el versículo número 37. Ellos hacen una petición y es una petición necia. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Qué petición tan necia la que hicieron esa gente? Fue necia esta petición porque esa multitud de personas vieron al hombre que Jesús había libertado del poder satánico completamente sano. La Biblia dice que cuando ellos llegaron vieron al hombre sentado a los pies de Jesús. Ya no andaba desnudo, sino que tenía ropa sobre su cuerpo. Y dice la Biblia que estaba el hombre sanado en su cabal juicio. Pero la gente, en lugar de acercarse al Señor y humillarse ante Él por el asombroso milagro obrado a favor del hombre, la petición que hace es: Jesús, vete de aquí, no te queremos con nosotros, aléjate de nuestra vida. Que miren, hermanos y amigos, el corazón humano realmente es duro, porque la gente ve a Dios obrar grandes milagros en su vida y ni aún así buscan al Señor. Hay personas a las que Dios en su misericordia los ha sanado de enfermedades terminales. Pero ¿cuál ha sido su respuesta después de que Dios obró ese milagro? Se alejan de Dios, se olvidan de Dios. Hay gente que puede ver la vida de los creyentes siendo transformada, siendo cambiada, pero aún cuando ven ese gran milagro del Señor, no lo buscan. No sea usted de esas personas, estimado amigo, que aún viendo los grandes milagros de Dios, le pide a Jesús que se aleje de su vida. Más bien tenga un corazón sensible a Dios. Y cuando usted escuche la palabra de Dios, ponga atención a esa palabra, pues por el oír viene la fe, y tome la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. La petición de esta gente fue muy necia, porque todos los que estaban allí se lo pidieron. No hubo unos pocos que dijeron: no, bueno, ustedes si quieren irse, pedirle que se vaya, está bien, pero nosotros queremos oírle a Él, queremos ver quién es y qué mensaje tiene. No, la Biblia no dice que algunos le pidieron que se quedara con ellos. La Biblia dice que toda la multitud le dijo: aléjate. Qué triste es ver que multitud de personas rechacen a Jesucristo. Hoy en día muchos le piden a Jesús que se aparte de ellos. Cuando son niños le dicen: Jesús, aléjate de mi vida. Llegan a la juventud y continúan en la misma actitud diciéndole: Jesús, no quiero nada que ver contigo. Llega a la edad adulta el hombre o la mujer y continúan en la misma rebeldía diciéndole: Jesús, no quiero nada que ver contigo. Llegan a la edad de la vejez siendo unos ancianos y continúan en la misma actitud y dicen: Jesús, yo no quiero nada contigo. Eso del evangelio es pura mentira. Esas cosas son cuentos de los predicadores que tratan de meternos temor y yo no creo. Miren,
viene la muerte. Y llega la eternidad. Pero allá en la eternidad, ya no será usted quien le diga al Señor Jesucristo, apártate de mí. Sino allá en la eternidad, como murió en rebeldía delante de Dios, allá en la eternidad oirá decir estas palabras de los labios gloriosos de nuestro Señor Jesucristo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy en vida es que uno se pone a cuentas con Dios. Hoy en vida es que uno le suplica perdón al Señor. Hoy en vida, cuando uno respira, es que tiene que buscar el rostro de Dios y clamar por salvación. Ya muerto no se puede. Ya muerto no hay nada que hacer. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y cuando se trata de salvación, Dios no dice mañana, Dios no dice el otro domingo, Dios no dice la próxima semana ni el próximo mes. La Biblia dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si esta tarde usted se entrega a Jesucristo, en esta tarde Jesucristo rompe las cadenas que atan su vida y puede cambiarle eternamente. Pero tome usted la decisión. No le diga a usted a Jesús: aléjate de mi vida. Dígale todo lo contrario: Jesús, te necesito en mi vida. Me hallo al borde de la muerte. Ya no sé qué hacer. He tratado de cambiar por mí mismo y no lo he podido lograr. He perdido mi familia, he perdido mi paz y estoy como un vagabundo por las calles. Pero yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Y esta tarde yo quiero entregarme a ti. Si usted le dice esas palabras y de corazón clama al Señor, esta tarde usted puede ser cambiado por el poder glorioso del Señor Jesucristo. Y finalizo esta tarde hablando de la misión que le fue dada al hombre después de ser transformado por Cristo. Porque miren, Cristo cambió la vida del hombre. Y dice la Escritura en el versículo 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Biblia dice: y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús cambió la vida del hombre y a continuación le da una misión. Le pidió que le hablara a los demás del gran milagro que había sido operado en él. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Dios nos ha dado la misión de predicar el evangelio a toda criatura. Y este hombre era un testigo eficaz, porque en su propia vida había experimentado el poder del Señor Jesucristo. Mire, yo no me atreviera a ponerme acá en este carro a hablarle de alguien que no transforma la vida y que yo no sé si lo hace o no lo hace. Yo vengo a este lugar y mis hermanos también vienen a este lugar a hablarle de alguien que de verdad ha transformado nuestra vida. Alguien que hizo el milagro de salvarnos, alguien que hizo el milagro de rescatarnos, alguien que perdonó con su preciosa sangre nuestros pecados. De ese venimos a hablar. Y la Biblia dice que el hombre salió de ese lugar, publicando por toda la ciudad, a toda la gente, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En conclusión, esta tarde, solo un encuentro personal con Cristo puede cambiar su vida. Solo cuando usted se halle cara a cara con el Señor, es que su vida puede cambiar. Si usted siente que su vida es un desastre completo, si lo han intentado ayudar y nadie ha podido ayudarle, si usted reconoce que está bajo el control satánico, mire, hay alguien que puede ayudarle. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y es el que esta tarde predicamos en este lugar.
y es el que puede cambiar su vida eternamente. ¿Pero qué hay que hacer? Entréguele su vida. Invite al Señor a vivir en su corazón. Y esta tarde Él le va a transformar. Él va a perdonar sus pecados y le dará a usted el regalo glorioso de la salvación. Oramos, hermanos. Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, Señor, porque tú transformas la vida de cualquier pecador. El hombre de quien nos habla el pasaje que hemos leído era un caso sin esperanza, hablando humanamente. Pero al encontrarse contigo, todo cambió. Pues tú, Señor, lo libertaste del poder satánico. Tú, Señor, le devolviste su juicio cabal. Tú, Señor, restauraste su vida y le diste un nuevo comienzo. Le diste propósito a su existir. Padre amado, esta tarde hemos anunciado tu palabra, Señor. Y oro para que el Espíritu de Dios obre en quienes han oído el testimonio del Evangelio. Que ellos puedan venir y tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Mientras los hermanos están orando, ¿quiere usted cambiar de vida? ¿Quiere usted ser una persona nueva? Esta noche puede serlo. Esta noche está entre nosotros el mismo que libertó y transformó a ese pobre hombre, Jesucristo. Y si esta tarde usted desea entregar su vida al Señor, esta tarde el Señor le cambiará. Dios le ama y Dios quiere salvarle. Murió por sus pecados en la cruz, porque quiere que usted le conozca personalmente. ¿Cuántos en esta tarde le entregan su vida a Jesucristo? ¿Cuántos de los que están aquí con nosotros dice, yo quiero cambiar? Yo quiero que el Señor cambie mi vida. En esta tarde usted puede entregarse al Señor. Y esta tarde puede recibir el regalo de la vida eterna. Por última vez, ¿hay alguien entre nosotros que desea entregar su vida al Señor Jesucristo? Hoy es el día de salvación para usted. Dios le ama y Dios quiere salvarle. ¿Hay alguien quizás en nuestros alrededores de que oyó el mensaje y el Espíritu de Dios ha estado obrando en su vida? Esta es la tarde en que usted puede entregarse a Jesucristo. Allí en su corazón puede decirle, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que estoy perdido. Esta tarde deseo entregarte mi vida. Deseo pedirte que me salves y me cambies eternamente. Entra en mi vida, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Si esta tarde usted allí en su intimidad toma esta decisión, Cristo vendrá a su vida, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Hay alguien que desea entregar su vida a Jesucristo? Él le ama, Él quiere salvarle, Él quiere perdonarle, y la decisión la toma usted. Si no lo hay, yo les pido, iglesia, ponerse en pie. Vamos a quedar despedidos, agradeciendo su presencia, agradeciendo su apoyo, hermanos. Estamos en una tarde bastante heladita. Yo sé que estar sentado sin actividad, pues el cuerpo se hela un poquito, pero gracias, hermanos. Allá en el tribunal de Cristo, allá veremos la recompensa para nuestro servicio al Señor.
Y de antemano, si el Señor no ha venido y si estamos con vida el día de mañana, vamos a tener un día más de campaña aquí en este barrio San Juan. Vamos a comenzar a las 4:30 de la tarde y todos nuestros vecinos están invitados a participar en esta actividad porque Dios no quiere que nadie se pierda. Oramos. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte por esta tarde de bendición que tú nos has dado. Señor, gracias porque hemos podido testificar de ti a través de cantos, a través de tu palabra, Señor. Y te bendecimos, Dios, porque hoy tenemos esa misma misión que a ese hombre le fue encomendada, de contarles a otros cuán grandes cosas tú, Señor Jesucristo, has hecho con nosotros. Señor, que la palabra sembrada dé frutos para tu gloria, es nuestra petición, y que tu bendición acompañe a las personas que viven en este lugar, Señor, para que no se tarden, sino que vengan a Cristo prontamente. Bendícenos al regresar a nuestro lugar de destino, Señor, que tu presencia y gozo nos acompañe. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén.